José @chinomancilla, para hablar con Cristian Castillo, referente del FIT. Muchos temas, uno debe ser indudablemente en la agenda una prioridad, la cuestión de evitar, ¿no?, de ponerle un freno, un tapón a los despidos masivos que se están generando, y la postura del gobierno, ¿no?, de plantear que se debata o se vote, lo van a vetar, digamos. Sí, creo que no nos extraña porque Macri, cuando estuvo en la jefatura de gobierno de la ciudad, se caracterizó por un veto sistemático. El Capitán Veto, le decía. Capitán Veto, por que efectivamente leyes que incluso había votado la bancada del PRO y las terminaba vetando, ¿no? Así que ahora este chantaje al cual quiere someter... Sí, pues un chantaje ante el Congreso a decir que si se avanza en la ley antidespidos, él la va a vetar. Entonces un chantaje para desistir de esto. Y bueno, y ya se ha visto esta presión expresada en la posición de Sergio Massa, que ha variado la posición original que tenía de acompañar el planteo de la ley antidespido, para decir ahora que va a tener otro proyecto con otros lineamientos y no avanzar en algo que han reclamado las centrales sindicales y que, bueno, y que, como te decía, nosotros hemos planteado desde un primer momento. ¿Pero ustedes quieren retroceder con la iniciativa por saber que Mauricio Macri, el presidente, vaya a vetar, o prefieren asumirle el camino igual y que él asuma el costo político? No, nosotros creemos que se tendría que hacer. Es más, el reclamo que ha tenido mi compañera Miriam Bregman en el Parlamento ha sido la realización de una sesión especial inmediatamente en diputados. De hecho, la suma de la oposición permitiría votar la ley, aún sin el acuerdo de Cambiemos. Aún a sabiendas que fuera a ser vetada. Bueno, pero eso ahí se verá después la discusión y obviamente la fuerza de la movilización para imponerlo, porque acá tenemos al menos casi 130.000 despidos, tanto contabilizando sector privado y sector estatal, y bueno, y es un gobierno que mira absolutamente para otro lado, y que el discurso de Macri de que esto no frenaría los despidos es totalmente falso. Al revés, la ilusión de que sacándole cargas fiscales a las empresas como se crea empleo, ya lo vimos absolutamente falso en la década de los 90, donde, por ejemplo, se sacaron todos los aportes patronales, y en ese momento fue a las grandes empresas, no se restituyeron nunca, y sin embargo en aquel momento, cuando se sacaron, eso no frenó el aumento del desempleo de aquellos años. ¿Qué posibilidades tendría este proyecto nuevo del Frente Renovador, teniendo en cuenta que ya obtuvo dictamen de mayoría un proyecto anterior? No, además creo que ese proyecto va a fracasar por otra cuestión, que lo condicionan a otras cosas que haga el gobierno, y verdaderamente a este gobierno creo que le conviene un cierto aumento del desempleo para así presionar junto con los grandes empresarios a la baja del salario, ¿no? Que esa es la función que tiene el aumento del desempleo, porque usaron primero el argumento de los ñoquis, y después se vio que en numerosas reparticiones del Estado fueron echados trabajadores que de ninguna manera tenían esa función. O sea que el plan para ustedes tiene una tercer parada, que sería la precarización o la baja del salario o la eliminación de las paritarias. No sé si van a eliminar las paritarias, pero por lo menos hacerlas negociar a la baja. De hecho, estamos viendo una caída muy grande del salario real. Vos calculás salvo los bancarios, que consiguieron un número que ahora va a ser difícil. Pero con una lucha muy importante. Y además, en realidad les va a quedar corto, porque si vos pensás a cuánto se estima que va a terminar la inflación en mayo, a fin de mayo, va a ser entre 23 y 24%. Pratgay decía que la inflación iba a ser del 25% todo el año, ¿no? Y ya en 5 meses pasó. Yo, por ejemplo, soy docente universitario, nosotros hasta junio no tenemos apertura de paritaria, por eso esta semana hay un paro de la docencia universitaria a nivel nacional reclamando la apertura de paritaria y un 40% de aumento. Sí, también los empresarios pueden depositar su dinero a plazo fijo, y con un 38 de tasa anual pueden tranquilamente amortizar esos... Hace poquito Cristina, en una reunión con organizaciones sociales, había hablado del seguro de desempleo, que no hay que reajustarlo como lo hizo Macri, que lo reajustó a 3.000 pesos cuando estaba a 300. Dijo que lo mejor era hablar de mejores condiciones con los empresarios, crear empleo. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que el seguro de desempleo tendría que estar reajustado al equivalente al costo de la canasta familiar, como el salario mínimo. Sí, convengamos que lo que se pagaba no era nada. No era nada. Lo que pasa es que Macri, la posición que tiene es presentar que él aumentó el seguro de desempleo como única medida, lo cual quiere decir que va a aumentar el desempleo. Nosotros creemos que justamente la prohibición de despido apunta a que el desempleo no aumente, ¿no? ¿Y el primer empleo? El primer empleo lo que tiene que, insisto, trabaja sobre la hipótesis de que sacándole carga fiscal a los empresarios, entonces toman más puestos de trabajo. Y eso nunca se ha demostrado. Es de hecho una flexibilización laboral, un nuevo, porque
este gobierno trabaja con la teoría del derrame y del incentivo a la oferta, o sea que si se le dan mejores condiciones a los capitalistas para invertir, eso va a derivar en un crecimiento de la economía y luego el derrame de la riqueza. Todo eso se ha mostrado un fiasco completo y al revés, este es un gobierno que está en gran parte conformado por personal político que tiene las cuentas offshore en el exterior, empezando por el propio presidente y por gran parte de todo el elenco gubernamental, ¿no? Acostumbrados a hacer negocios a partir del sobreprecio al Estado, como ha ocurrido con el clan Macri de la dictadura en adelante. Y bueno, y esto creo que caracteriza parte del discurso que tiene. Una ¿no? nota muy interesante al respecto de eso que mencionaba, Cristian, tiene que ver con esta disyuntiva en la que se encuentran algunos políticos, afines o no al oficialismo, de qué es lo que plantea en una suerte de nueva encubierta campaña del miedo, que es impunidad por gobernabilidad, es decir, otorgar la impunidad por la cuestión de Panama Papers a cambio de que hubiera una supuesta gobernabilidad, es decir, no tocar, no tumbar la gobernabilidad tan mencionada a cambio de hacer la vista gorda con las Panama Papers. Ya, lo que pasa es que acá casos de corrupción tuvimos del gobierno anterior y los tenemos de este gobierno. El Panama Papers te demuestra una cosa, que para ellos es una práctica natural, evadir impuestos, abrir empresas fantasmas, a veces como lavado de dinero, a veces para distintas operaciones. Es más, uno podría terminar la discusión muy fácil diciéndole al presidente, ¿usted qué recomienda? ¿Hay que abrir empresas en paraísos fiscales? Si dice que sí, queda claro que alienta la evasión impositiva. Si dice que no, entonces está cuestionando a él moralmente lo que es una práctica cotidiana de los negocios de su padre. Entonces, me parece que acá hay un punto muy sensible para tocar y que no extraña ese interés. También, digamos, las ganancias que tuvieron con la operación de venta de dólares a futuro, ¿no? Una operación que empezó en el gobierno anterior, pero la cristalizó este gobierno, pagando. ¿Quién tiene más responsabilidad en esa la lectura que hacen ustedes? Yo creo que es una responsabilidad colectiva, porque lo que dicen Vanoli y Kicillof no se sustenta cuando se estaba pagando el dólar a 15 a contado con liqui. O sea que directamente vos decías, suponete no con el cobro posterior, ¿no? Sino se hacía la devaluación. Ya que el que compraba 10 podía hacer y venderlo casi a 15 en el exterior, o ser un negocio sí, mucha gente hacía lo redondo que se dice puré, ¿no? Para las grandes empresas que fueron los compradores. Ahora, lo que es absolutamente insostenible es que funcionarios de este gobierno que habían comprado, habían participado en esas operaciones, una vez siendo funcionarios, se vieron las empresas a las que pertenecían y ellos mismos a veces personalmente beneficiados por medidas que tomó el gobierno. O sea, porque cuando el gobierno devalúa, sabe que está favoreciendo a esos tenedores. Si ellos lo habían hecho antes, tendrían que haber dicho, no, miren, yo compré esto, lo dejo de lado, etcétera, pero no, lucraron con eso. Y Peña dice es un asunto privado. No, desde que ellos asumen como funcionario político... No puede ser un asunto privado. Bueno, pero Grindetti tuvo una respuesta un poco polémica cuando dijo que le preocupaba más el resultado de Independiente, cuando le preguntaban acerca de Panama Papers. Tremendo. ¿Qué opina acerca? No, que lo que tratan es de minimizar lo que es un hecho verdaderamente escandaloso, ¿no? No porque no se supiese, porque Macri había tenido ya una práctica similar haciendo la offshore para el contrabando de autos y evasión de impuestos en Uruguay cuando era presidente de Sebel. El pedido de captura de Grindetti, Interpol, que nunca nos enteramos. Nunca nos enteramos. Pero además Grindetti, hay que tener en cuenta una cuestión. Él tenía las empresas offshore cuando era ministro de Hacienda de Macri en la ciudad. Sí, y en el mismo banco... O sea, no se lo puede separar. Y él además, en su declaración jurada está que seguía teniendo la administración de empresas del grupo SOCMA. Claro. O sea que hay una incompatibilidad también de funciones, digo, entre él cuando era ministro de Hacienda y eso. Lo que pasa es que, bueno, no había saltado y ahora con la revelación de la cuenta offshore, esto y el pedido de captura, que es algo que se ha terminado recién en marzo de este año. Sí, que dice ahora que no sabía, etcétera. Pero se ve, si uno ve, ¿por qué era el pedido de captura? Por dejar las cargas laborales sin pagar. O sea que es evasión de impuestos y también cuando actuaron, en este caso en el exterior, sin pagar las cargas sociales de los trabajadores en Brasil. ¿Tendría que ser separado de su cargo momentáneamente hasta que se esclarezca esta cuestión? Creo que sería lo mínimo que habría que hacer, ¿no? Nosotros lo reclamamos, digo, en el caso de Vudú, en el gobierno anterior, digo, no es simplemente que se lo planteamos al actual gobierno. Lo que pasa es que, a ver, capitalismo y corrupción van de la mano. Estas prácticas que tienen las empresas y los políticos que están en el poder con a los amigos propios darle negocio, Nicolás Caputo en este gobierno,
Lázaro Báez, etcétera, en el gobierno anterior. Es una práctica cotidiana de cómo el capitalismo funciona. Puedo ¿no? ampliar que puede haber también... Yo creo que la corrupción es una hiedra que crece a la vera de cualquier muro. Esto puede pasar en China, puede pasar en Vietnam, países donde la economía socialista extrema también tiene el prodigio de... Bueno, pero en esos países se ha avanzado mucho en la restauración del capitalismo, la vuelta de esas prácticas propias donde para meter negocios se agarran y corrompen a los propios hijos del poder, ¿no? Esto se sabe que funciona el sistema más o menos de ese modo y los que han hecho negocio en China lo cuentan, los propios empresarios que van y hacen esos negocios. Bueno, creo que el capitalismo trae consigo todo esto, el aumento de la desigualdad, y bueno, y en nuestro país lo vemos, como lo vemos en Brasil, como lo vemos en Chile, donde tanto la derecha como el gobierno de Bachelet están cruzados también por los más grandes escándalos de denuncias de corrupción política y los grandes empresarios por hacer cárteles para vender con sobreprecio los productos, por ejemplo la venta de papel higiénico en Chile, que ha sido un gran escándalo hace ya varios meses, y bueno, y como decía, el caso de Brasil, donde no solo digo el gobierno del PT está cuestionado, sino toda la oposición, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, el corrupto de los corruptos, como lo llaman los brasileños. Es realmente muy interesante escucharte, Cristian, pero a la luz de los acontecimientos, puertas adentro, dentro del FIT, ¿hicieron alguna clase de autocrítica de esta convocatoria que tuvieron ustedes en el balotaje al voto en blanco? No, al revés, creemos que viendo lo que ha pasado desde la asunción de Macri en adelante, se muestra que Scioli no era ninguna alternativa diferente. Por ejemplo, justificó... ¿Pero cómo saber eso? Porque a ver, es una te doy dos ejemplos, Camilo. Scioli justificó a Macri teniendo las cuentas offshore. La mayoría del bloque del Frente para la Victoria en el Senado permitió la entrega a los fondos buitres. Es decir, si el Frente para la Victoria no hubiese querido... Pero son gente que rompió con el... No rompió, son parte del bloque. El bloque está unificado. El bloque en el Senado está unificado. Sí, pero están en disidencia. Una reunión de Cristina... Bueno, pero Cristina estuvo con muchos... No fue Pichetto, pero hubo varios senadores que votaron a favor de los fondos buitres, estuvieron ahí, incluso se sacaron selfies. Vi una senadora que dice, yo voté a favor de los fondos buitres y estoy muy contenta con Cristina. Entonces, digo, eso por la propia conducta que han tenido. Y el otro elemento, el ajuste en las provincias. Alicia Kirchner está haciendo un ajuste muy fuerte en Santa Cruz, lo mismo Rosana Bertone en Tierra del Fuego. Haber votado por los que después iban a ajustar, igual que está ajustando el macrismo, creo que no hubiera sido una política que tenga coherencia a la izquierda. Y además está el ejemplo de Brasil. Parte de la crisis que hoy tiene Dilma Rousseff es por haber hecho una campaña diciendo que no iba a ajustar, haber llegado al gobierno y haber aplicado un ajuste brutal, que es lo que le hizo perder base, que la había apoyado y después vio que tomó el programa de la derecha. Entonces yo creo que un Scioli en el gobierno, y faltan Blecher, las afirmaciones de Mario Blecher y de Miguel Bain, que ellos no hubieran hecho algo muy distinto de lo que está aplicando Pratgay. Ahora, digo, el gobierno de Macri está en una política de ajuste muy fuerte. Yo creo que está perdiendo también parte del apoyo que tenía, ¿no? Porque hoy todo lo que habían dicho en parte en la campaña electoral, que iba a ser indoloro, que acá ya los precios estaban dolarizados, que no iba a pasar nada, bueno, se está viendo esto muy contradictorio, que es un gobierno de los ricos, para los ricos, que los fondos para pagarle a los fondos buitres los encuentran enseguida, para darle a las mineras, para darle subsidio a las petroleras, a las grandes patronales agrarias. Cuando se trata de los recursos para satisfacer las necesidades laborales, las necesidades populares, no aparecen. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires está la ley de boleto educativo gratuito, yo fui uno de los autores de esa ley en el Parlamento de la provincia, ya promulgada, y la gobernadora María Eugenia Vidal se niega a aplicarla, diciendo que no hay recursos. Claro, recursos siempre para los empresarios encuentran. Cuando se trata de garantizar el acceso gratuito en lo que hace al transporte, a la educación, se le niega a 5 millones de estudiantes en la provincia. Y la provincia paga sus deudas, por más que sean casi cotidianas o de pago a proveedores, emitiendo bonos de deuda, además de haber sido una avanzada María Eugenia Vidal en endeudarse en el exterior al 9%. Otra pregunta, Paulita. Sí, Elisa Carrió decía hoy que hoy estamos mal, reconoce todos estos aumentos desmedidos que hubo, pero dijo que a fin de año vamos a estar bien. Mira, a mí me hace acordar cuando el hijo de Fernando de la Rúa, Antonito, ¿no? Sí. El grupo Sushi, decía, mi viejo es un fondista, ¿no? Es decir, uno veía que las cosas iban mal, que descontaban el 13%. Por el Fondo Monetario. Él lo decía diciendo, te digo, el corredor empieza lento, entonces empieza despacio y después van a ver que va. A mí me hace acordar lo de Macri a eso, ¿no? Siempre dice vamos a esperar,
pero eran los 2 primeros meses. Sí, después empezamos a ver que la inflación ya subió en abril, va a ser el 6 y pico, se calcula el 5 en mayo, esperando inversiones los grandes empresarios, que además, ¿por qué las grandes empresas multinacionales van a invertir acá si lo que hacen los empresarios argentinos y la casta de políticos que nos gobierna es fugar los fondos a las offshore? Y con respecto a eso, hay una ley que se está por tratar en el Parlamento que tiene que ver con el acceso a la información, que la información sea pública, que podamos conocer. Incluso en Francia están en una iniciativa con eso también. Claro, ¿cuál...? Mirá, el acceso a la información pública tendría que ser algo elemental. Claro, ahora, siempre lo que pasa es que le ponen muchas restricciones a lo que puede hacerse con eso, ¿no? El tema más polémico es justamente que el Poder Ejecutivo no tenga ningún tipo de intervención dentro de lo que se está tratando, ¿no? De esta información a la que cualquier ciudadano pueda acceder y conocer el patrimonio de las personas que nos están gobernando. Bueno, desde ya. Lo que pasa es que hasta ahora hemos visto por parte de este gobierno que más bien quiere decir que el secreto es algo propio que ellos defienden, ¿no? Ellos justifican no haber declarado las cuentas offshore. Entonces, ¿qué le podemos creer de transparencia a gente que ha actuado de esta forma? Sí. Porque no es que Macri dijo, a ver, yo tuve esto y lo dejé. Macri nunca lo declaró. Y ahora lo que está es tratando de justificarlo. Tratando de que pase el tema, que cambie la agenda y que todo esto que quedó develado con los Panama Papers deje de ser un tema que esté en el candelero y ellos tengan que dar explicación. Arduamente sí, como sabemos va a ser muy profunda, ¿no? En investigar esto, ya desde hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas, desde tenemos el 2 que minutos, hizo el primer día. 2 minutos antes claro. de los títulos y ya después el Chino Mansilla vamos a repasar junto con el Chino Mansilla todo lo que tiene que ver con la presentación de ayer de Panama Papers, del programa de Roberto Navarro. Un párrafo por lo menos, una reflexión de la tragedia que hemos sufrido los argentinos con la Time Warp. Mira, dos aspectos. Sí. Primero, nuevamente, un cromañón de otra envergadura por la cantidad de los fallecidos, pero la misma trama de complicidades entre empresarios, fuerzas de seguridad y gobierno, ¿no? Creo que ha quedado claro. La misma conducta de los jefes de gobierno, borrarse, como hizo Ibarra en su momento, como hizo Pablo Bruera cuando fueron las inundaciones en La Plata, y ahora Rodríguez Larreta en otro lado, ni siquiera fue a ver a la familia, bueno, pero por la responsabilidad política que tiene. Segundo, hay una campaña de estigmatización de los jóvenes, tratando de culpabilizar a las víctimas, y una hipocresía nacional generalizada respecto a la moralina, respecto del consumo. Acá la única salida en ese terreno es, desde nuestro punto de vista, la legalización, que es la mejor forma del combate al narcotráfico, ¿no? Sí, la verdad que es insólito. Y también un renglón por las... ¿Van a hacer algún pedido de informes desde la legislatura porteña por esto que sucedió y también por las licitaciones escandalosas que veíamos unos precios irrisorios? Desde ya mi compañero Patricio del Corro, diputado por el PTS en el FIT en la legislatura, presentó el pedido de interpelación a Larreta. Bueno, recibió el apoyo de distintos bloques, pero hasta ahora Cambiemos lo frenó, ¿no? Nosotros vamos a insistir en esto porque creemos que Larreta mismo es el que tiene que venir a dar explicaciones, porque los funcionarios fueron y dijeron había 10.900 personas, se sabe que hubo 20.400. O sea, ya la propia investigación judicial ha mostrado que lo que decían los funcionarios para encubrir el hecho quedó totalmente superado por los acontecimientos. La propia Patricia Bullrich, que había defendido el actuar de los prefectos, ahora tiene que avanzar después que se demostró que estaban metidos en todo el negociado. Y que encontraron la bolsa de que lo que encontraron la famosa se acordaron, bolsa, se acordaron que habían encontrado droga. Bueno, muchísimas gracias. Un solo aviso, puedo decir, el 30 de abril, el sábado 30, frente a la Embajada de Brasil, vamos a estar realizando un acto del PTS en el Frente de Izquierda, denunciando el golpe institucional en Brasil y contra los ajustes de Macri y los gobernadores como conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Perfecto, muy amable. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. 30 minutos pasan de las 6 de la tarde, así que momento de compartir los títulos.